La teoría de la relatividad desarrollada por Albert Einstein pretendía originalmente explicar unas anomalías en el concepto del movimiento, pero en la evolución se ha convertido en una de las teorías más importantes para la física. Esta ha sido la base para que los físicos demostraran la unidad esencial de la materia y la energía, el espacio y el tiempo, y la equivalencia entre las fuerzas de la gravitación y los efectos de la aceleración de un sistema. En la teoría de la relatividad, tal como lo expuso Einstein, tuvo dos formulaciones. La primera, que es la que corresponde a los trabajos publicados en 1905 en los Annalen der Physik, es conocida como la teoría de la relatividad especial y se ocupa de un sistema que se mueve uno respecto del otro. La segunda, llamada la teoría de la relatividad general, que fue publicada en 1915, se ocupa de sistemas que se mueven a velocidad variable. Bueno, conceptos principales. Gracias a la relatividad se pudo verificar, negar o afirmar algunas definiciones que se han hecho en la historia sobre algunos conceptos. Yo voy a hablar de dos, de la masa y el espacio-tiempo, no más. La masa para la relatividad es una magnitud dependiente del sistema de referencia que incrementa su valor con la velocidad. Esta afirmación se ha hecho gracias a la relatividad. Pues esta afirmación. El espacio-tiempo es un modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un concepto único. Esta fue formulada por Einstein con base en la ley de la relatividad. Un concepto absoluto, un concepto importante acerca de la relatividad es que no tiene punto de referencia, sino que tiene relación con otros, tiene punto de relación con otros. Y otro concepto importante acerca de la relatividad es que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz y que esta es constante. La primera teoría fue de James Maxwell. Durante el siglo XIX introdujo un conjunto de ecuaciones que relacionaban dos fuerzas que se consideraban independientemente, la electricidad y el magnetismo. El campo magnético se origina de un campo eléctrico variable en el tiempo. Descubrió que ambos campos se desplazan en el espacio en forma de ondas, aunque su comprobación experimental tuvo lugar años más tarde a manos de Hertz. Según la formulación de Maxwell, la velocidad de las ondas era exactamente la misma en la que había descubierto la luz. Maxwell propuso que la luz era una onda electromagnética y unificó la óptica con el electromagnetismo. Después de la primera teoría, que fue de James Maxwell, ahora sigue la teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein, que incluye dos teorías a su vez, que es la relatividad especial y la relatividad general. Einstein buscaba una forma de explicar la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Con la teoría de la relatividad, que fue publicada en 1915, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell de electromagnetismo como una reformulación de leyes del movimiento que consisten en dos, que son la ley de inercia y la ley de aceleración. La ley de inercia constituye en todo cuerpo que tiene mantener a su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo o no ser obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre él. La ley de aceleración. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera. Dicha aceleración es una dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. En su teoría, en la cual la gravedad reemplaza la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella para los campos gravitorios débiles y velocidades.
Según la física clásica, el universo era como un reloj gigante, tiempo y espacio eran iguales en todas partes del universo. Con la teoría de relatividad, el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos y dependen de la velocidad a la que nos movamos. Existen dos tipos de relatividad. El primero es la relatividad especial, que describe el movimiento de los cuerpos pero solo a velocidades constantes y en un espacio plano de 3 dimensiones espaciales y una temporal. En 1905, Albert Einstein generaliza el principio de relatividad básico y formula los siguientes postulados. El primero es el principio de relatividad y el segundo es el principio de invariancia de la velocidad de la luz, en el cual la constante de la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Gracias a esta, la humanidad entendió que lo que hasta ahora había dado por sentado, que era una constante, el tiempo, era en realidad una variable. Y no solo eso, sino que el espacio también lo era, y que ambos dependían en una nueva conjunción espacio-tiempo de la velocidad. Entre las consecuencias de esta teoría encontramos que un intervalo de tiempo medido en la Tierra no es igual al mismo intervalo medido desde un móvil. Una distancia medida en la Tierra no es igual al mismo distancia medida desde un móvil. La masa y la energía son conceptos equivalentes. La masa puede convertirse en otras formas de energía, como por ejemplo ondas de luz y al contrario. De aquí sale la famosa ecuación, en donde E significa energía, M masa y C es la velocidad de la luz. Por otro lado encontramos la relatividad general. Esta fue publicada en 1916. Explicó lo que percibimos como fuerza de gravedad. De hecho, esta fuerza surge de la curvatura del espacio y del tiempo. Esta propone que la geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia, de lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio. De hecho, la teoría de la relatividad general preside que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitatorio, como se ve en la imagen de la derecha. Einstein propuso que la luz debía sentir los fenómenos gravitatorios y que por lo tanto debía desviar un poco su camino al pasar por las cercanías de algún cuerpo celeste con gran masa. Este fenómeno fue comprobado por distintas mediciones realizadas en eclipses de Sol, que demostraron la desviación de la luz al encontrarse en las cercanías de la estrella, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Esta es la ecuación propuesta por Einstein, en donde GMV es el tensor de curvatura de Riemann y TMV es el tensor de energía, que tiene que ver también con la masa en el universo. K es una constante de gravitación. Esta ecuación está simplificada y generalizada, pero explica muy bien cómo se relaciona el espacio y la materia. Los objetos masivos deforman el espacio y una vez deformados se dirigen a los objetos, marcando el camino o trayectoria que deben recorrer. La fuerza de gravedad, según la teoría de la relatividad general, afecta a la cuarta dimensión, el tiempo. La diferencia entre estas dos es que la especial estableció el límite de la velocidad cósmica, la velocidad de la luz en el vacío, que siempre es constante. Y la general extendió los conceptos de la relatividad especial para explicar la gravedad. Hola, soy María Fernanda León. Voy a explicar los postulados de Einstein de la relatividad. Hay dos principales y los otros tres que voy a explicar son como subpostulados o como ejemplos, pero los primeros dos son los principales. El primero es el principio de la relatividad, que dice: las leyes de la física son iguales para todos los sistemas de referencia inercial, aunque los cálculos o mediciones sean diferentes dependiendo de dónde esté. Entonces esto se refiere a que de pronto si yo calculo algo desde acá, desde mi casa, si calculo algo en el polo norte, es muy posible que el cálculo me diferente por la ubicación en donde estoy o por diferentes aspectos. Pero eso no significa que las leyes sean diferentes dependiendo del lugar, siempre van a ser las mismas, por más de que estos cálculos, dependiendo del lugar, sean diferentes. La segunda dice, variabilidad de C. C es la constante. Entonces dice, la luz se propaga por el universo a una velocidad C, constante independiente del estado de movimiento del emisor y del observador. Entonces, no importa si nosotros estamos acá en la Tierra o si estamos en el espacio, igual la luz va a estar en una velocidad constante. Entonces, esto es como, uno, las leyes de la física, y dos, la velocidad de la luz son constantes independiente del lugar.
Entonces, el tercero es espacio-tiempo. Se trata sobre simultaneidad. Entonces, para entenderlo mejor, en vez de la explicación, voy a dar un ejemplo. Entonces, cuando tú dices el tren va a pasar a las 7 de la mañana en punto y tienes tu reloj, que no tengo reloj, pero hagamos de cuenta, te refieres a que la manecilla de tu reloj va a llegar a las 7 en punto al mismo tiempo que el reloj va a llegar. Significa que la llegada de la manecilla del reloj a las 7 en punto y el tren y la llegada del tren son sucesos simultáneos. Entonces es más o menos a lo que se refiere el espacio-tiempo en la relatividad. Cuarto, longitud relativa. En este dice que la materia se encoge dependiendo de la velocidad de su movimiento y de la dirección. Entonces, no es lo mismo ver una pelota acá, bueno, una pelota, a tu ver una pelota, digamos, pasando así, rápido, como cuando alguien la patea y la ves pasar. Normalmente cuando la ves pasar, vas a ver la pelota más pequeña, mientras que si tú tienes la pelota acá, la vas a ver mucho más grande. Entonces esto significa que entre mayor velocidad, mayor encogimiento hay en el objeto. Y asimismo, entre más pequeño el objeto, hay más posibilidad de que sea más rápido. Entonces, como para Einstein la mayor velocidad es la velocidad de la luz, cualquier objeto que viaje a la velocidad de la luz se va a encoger a longitud cero, o sea, no se va a ver o se va a ver muy, muy mínimamente. Y por último, espacio-tiempo. Relatividad, el tiempo no es absoluto, entonces esto se refiere a todo lo que dijimos de que el tiempo varía. La ecuación más usada y más reciente para la relatividad es E igual a mc al cuadrado, lo cual significa energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación fue publicada en 1905 por Einstein junto a la teoría de la relatividad. Antes de que esta ecuación fuera publicada, en el siglo XIX habían sido publicadas las ecuaciones de Maxwell, las cuales eran un poco complejas, y lo que hizo Einstein fue analizarlas y sacar unas propias conclusiones para poder hacer una ecuación un poco más sencilla y que todo el mundo pudiera utilizar. Lo que planeaba Einstein con esta teoría y con esta ecuación era describir cómo el espacio y el tiempo no eran rígidos, o sea, constantes, sino que podían verse alterados por la gravedad o por la velocidad. Por eso, él en su teoría afirma que cuanto más grandes fueran las magnitudes, más podría deformarse el espacio y el tiempo. Eso contradecía todas las teorías que estaban en ese momento, ya que todo el mundo pensaba que un metro en la Tierra iba a ser un metro en Júpiter o en cualquier otra parte del universo. Lo mismo pasaba con el tiempo. Si un segundo era en la Tierra, iba a ser un segundo en otra parte del universo, pero todas estas teorías de Einstein rechazaron todos los pensamientos que tenían en ese momento. Lo que explicaba Einstein era que los segundos y los metros no eran lo mismo en todas partes, sino que eran relativos a la velocidad y a la gravedad.